¿Cómo les va? Bienvenidos. Siempre la propuesta aquí en el Canal 11 de Punta del Este es hacer la pausa, tomarnos un café, charlar. Y en el día de hoy vamos a hablar de medicina. Quiero presentar al médico argentino, pediatra. Muchas veces lo escuchamos en todas las plataformas digitales, en los medios de comunicación, y casi siempre explica muy bien lo difícil, lo hace fácil. Él es Diego Montes de Oca. ¿Cómo estás, Diego? Hola Nico, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, nos conocimos allá por la pandemia, así que bueno, un placer tenerte acá. Bueno, Diego, contame un poquito, la idea es conocer un poquito más tu historia, más allá de lo que es tu rol en la medicina. ¿Cómo nace esta vocación de médico? Bueno, primero saludos a toda la gente de Uruguay, donde voy cada 3, 4 meses a dar charlas a Montevideo. Genial, así que Así que la buenísimo. verdad que es entrañable la ciudad y para mí es un placer ir, te reciben con tanto afecto, así que bueno, qué lindo que puedas trabajar ahí en Punta del Este. Genial. Bueno, contame eso, ¿cómo nace esta profesión de médico en tu vida? Bueno, la vida te va llevando y no sabes mucho por qué, ¿no? Vos vas siguiendo. Yo soy un médico tradicional de la Universidad de Buenos Aires, que para recibirse de médico tardé más o menos 6 años, lo estipulado, y después empieza una formación muy ardua para el médico, porque por empezar la residencia, en mi caso yo hice primero cirugía y después me cambié a pediatría y descubrí mi vocación. Cuando estaba en cirugía había que operar todo el tiempo y yo veía que todos se desesperaban y yo no tanto. Y cuando tocaban un chico o había un chico de paciente, yo me volvía loco del detalle. Entonces dije, me parece que lo mío va por la pediatría. Y entonces ahí di el examen de nuevo, porque era un examen de residencia, pasé a pediatría. Y en pediatría hasta 4 años, en la Casa Cuna, que es un hospital pediátrico donde ahí es donde aprendés, ¿no? Porque el título te da un conocimiento básico, pero si no haces la residencia, nosotros vivimos durante 5 años en el hospital. Y ahí es donde se te hace, para explicarlo siempre, el ojo, donde vos ves un paciente y después de haber estado 25.000 guardias con 25.000 chicos cuidándolo toda la noche y ver mucho en el consultorio y seguirlos y estar y ver, mira este chico que acá tuvo esto en la piel pero dejó de caminar y después pasó esto y vos seguís todo eso de miles de niños, después la formación, entonces vos es realmente donde aprendés. Y bueno, y además, bueno, empezás a ver lo que es la medicina. La medicina la empezás a ver más que nada en la residencia. Te das cuenta que lo importante ahí son los chicos y sus familias. ¿Y dónde nace la vocación por la pediatría? ¿Siempre te gustaron los chicos? ¿Tenés una historia familiar? ¿Cómo es el tema? Bueno, yo tengo un primo nada más que es urólogo, quería que me guste la urología, pero no me gustó. Y cuando hice cirugía, ahí creo que nació mi vocación por la pediatría, porque vi que cuando se atendía un niño había que tener mucha más delicadeza o estar más en los detalles. Entonces ahí pediatría, y me encantan los chicos de toda la vida, entonces ahí cerró pediatría y bueno, 4 años de residencia, un año de jefe de residentes y después pensá que ya van 6 de formación, más 5 de residencia son 11. Y dije, bueno, voy a hacer una especialización. 3 años más de especialización, 14. Y después de 14 años, el médico en Argentina no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque las obras sociales no te toman. Entonces vos te formaste 14 años y decís, ¿qué hago ahora? Y donde caemos la mayoría de los médicos, las guardias. Entonces, mucho tiempo de guardias, guardias en sanatorios, en hospitales, en domicilios. Y ahí, bueno, a ver, yo tuve había un amigo mío que todo el tiempo me pedía, ¿me cubrís en el consultorio que me voy de viaje? ¿Me cubrís en el consultorio que me voy de viaje? Y yo siempre le cubría, hasta que ya conocía a su cartera de pacientes que era enorme. Y viene un día Marcelo, se llamaba, y me dice, Diego, me hago cura. Era pediatra formado de años con una cantidad de hizo cura. Y me dejó todo andando. Claro, Entonces ahí tuve que trabajar mucho para poder entrar a esas obras sociales, pero me quedé con un consultorio claro. por medio de casualidad. Y ahí arrancás, después estuve en el Hospital Austral, es un hospital en Pilar, y bueno, así un poco el arranque.
Contame un poquito entrever a todas estas familias, niños, durante tantos años, ¿no? Porque uno piensa, ¿cuál es la diferencia de la pediatría en estos últimos 15, 20 años que has transcurrido? ¿Cuáles son los principales cambios? A ver, si uno lo ve todavía con un poquito más de años, da la sensación de que la medicina está cada vez peor. Entonces, eh, antes no existían las obras sociales. Cuando yo era niño, por ejemplo, venía el pediatra, que yo me enfermaba muy seguido, muy emocional, mis padres se iban y yo me enfermaba, o sea, quería estar siempre con mis padres. Venía el pediatra a tu casa o te venía en su consultorio y a fin de mes te mandaban la cuenta. Claro. Sí, sí, me acuerdo que era así. Imagínate que ahora nosotros tenemos que ver muchos pediatras, 6.000 millones de pacientes por un importe que no es el adecuado para poder llegar a fin de mes. Entonces, eso lo cambió todo. ¿Por qué? Porque antes el pediatra vivía más dignamente. Hoy en día, un pediatra es como muchos casos, por ejemplo, la enfermería, la poricultora, muchas áreas de la medicina asociadas con la pediatría tienen que romperse y romperse y no son reconocidos. A ver, lo mencioné las enfermeras. A las enfermeras hay que hacer un monumento porque trabajan guardias interminables, hacen una tarea extraordinaria por 2,50 pesos. Las poricultoras que recién ahora fueron un poco reconocidas, pero la medicina se volvió muy dura porque la esencia es porque sobran médicos. A ver, la Facultad de Medicina dicen que es un logro que sea irrestricta, pero para mí es medio una estafa. ¿Por qué? Porque si se reciben 10 médicos, pero le doy residencia a 5 que se van a poder formar, pero otros 5 no hay lugar. ¿Qué hacen esos otros 5? Y después cuando se junten un montón va a haber mucho más demanda que oferta. Y eso hace que al médico le paguen 2 pesos. Claro, te estás metiendo en un tema que tiene que ver con lo profesional de los médicos acá en Argentina, bueno, como suele darse también en otros países. Yendo puntualmente a lo que es el trato hoy con las familias, con los padres, ¿cuánto influye que los padres hoy estén súper informados de todo a la hora de hacer una consulta contigo? Bueno, en eso cambió también, como decís vos. ¿Por qué? Porque el padre no viene como antes, que no tenía recursos para encontrar información. Ahora viene y sabe el diagnóstico seguramente de su hijo y sabe cómo se trata y sabe las últimas terapéuticas, entonces sabe un montón. ¿Lo sabe? Sí, muchas veces sí, o cree que lo sabe. Eso voy. Pero, a ver, lo otro importante creo que el médico se ha bajado de ese pedestal que tenía que decía, yo soy el médico y se hace lo que yo digo. O sea, hoy en día uno charla mucho más con los pacientes. A ver, podemos ir por este camino, podemos ir por este camino, ¿qué te parece? No es que es blanco-negro como era antes. Ahora se charla mucho más con la familia. La familia viene más informada y eso está bueno. No tanto a ver, en pediatría por ahí no hay tanta la discusión, pero en otras enfermedades como enfermedades oncológicas, reumáticas, donde los tratamientos son realmente de otro tipo, se charla con el paciente. Eso ha como democratizado todo. Ya no soy más el que yo tengo la última palabra. No, vení, sentate, lo vamos a charlar. Y las consultas son más largas, me imagino, más allá es un ida y vuelta en el que uno escucha mucho más al paciente, ¿no? Sí, lo que pasa es que la consulta, si vos tenés la suerte de tener un consultorio que no tenés tiempos, es la excepción. Claro. A ver, acá vos te dicen por ahí, tenés que atender 20 pacientes en 2 horas. ¿Cómo hago? Sí, 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 es complejo el tema. Claro, por este sistema que está roto. Entonces, realmente ahora en estos años va a haber una transformación, que ahora hay prepaga, obra social, privado, público. Se tiene que acomodar y lamentablemente no va a haber mucha solución, porque hay tantos médicos que nunca vamos a hacer. ¿Cuánto duró el aplauso de los médicos en la pandemia? Que, che, qué valor. Acordate los terapistas, Sí. los terapistas son ídolos mundiales y se los olvidaron en 2 minutos con 50.
Es verdad lo que decís. Estamos charlando con el doctor Diego Montes de Oca, argentino, pediatra, comunicador, escritor. Bueno, tenés muchos títulos, Diego. Bueno, y un poco cómo terminás en los medios, que fue y medio de casualidad. ¿Por qué? Porque un amigo mío me Espera que me dice, fijo. Está bien, perfecto. bien, un amigo mío me dice, Diego, hagamos un programa de tele. Y yo digo, vos estás loco, los médicos de la tele son todos truchos, le digo. Porque yo soy de la UBA, soy de la Casa Cuna, ¿cómo voy a ir a la tele? Y tanto me quemó la cabeza que terminé en la tele. Entonces, mirá lo que son los paradigmas. Y no, no quería ir, y bueno, empezamos con un programa de televisión, y el programa de televisión justo arrancaba Facebook. Facebook, hace 25 años, arrancamos con la red social, y después empezamos con charlas, ¿viste los cursos de preparto? Sí, totalmente. Y entonces había 5 mujeres, yo me asocié con las parteras y iba y les daba una charla gratis. Y les empezó a gustar, 5 embarazadas, empezamos a armar un equipo que daba charlas a embarazadas y después de unos años eso creció un montón y dije, bueno, voy a dar una charla, pero y voy a informar a la comunidad de la época de carteles, pegábamos carteles Sí. cerca de... Y era otra forma. Y bueno, y juntamos 100 embarazadas. Y después 200 y después vinieron las obras, las redes sociales. Entonces ahora por toda la Argentina voy recorriendo las provincias donde juntamos, no sé, entre 500 y 1000 embarazadas y damos charlas por toda la Argentina, ahí en Uruguay, en Montevideo, en México. Pero un paso te lleva al otro y vos no te vas dando cuenta. Ahora contame en todas estas experiencias que tenés, las charlas, las consultas y las plataformas digitales, y ya desde la comunicación, que es un tema clave en esto, es cómo adaptás el mensaje a una consulta y algo más masivo. A ver, como decías vos, el médico puede complicarte la vida y podés no entenderle nada. Yo te hablo, sí, la nueva terapéutica para la espondilitis es para las células de Purkinje en el ángulo posterior de la cadera. ¿Vos qué dijiste? No me dijo, no entendí nada. Inclusive vos le decís, es una patología, ya no, decirles una enfermedad. La terapéutica no, un remedio. O sea, yo me pongo siempre en el lugar de la señora Doña Rosa, como decía Neutat, que ve el programa y que tiene todo el derecho de no entender casi ninguna palabra de médicos. Entonces, si lo entiende mi abuela, que no sabe nada de medicina, ahí estoy hablando bien. Entonces, a veces los médicos no nos formaron para eso. Los médicos nos formaron para hablar difícil y para que la gente no nos entienda. Entonces, fue una práctica de años, hice una maestría en periodismo científico y nada, después de mucha, como decís vos ya estás en la tele hace bastante, ya te conocen también, pero después de mucho recorrido la gente, habla fácil, y eso es lo que tenemos que hacer todos. Es importantísimo porque el mensaje llega, penetra, y en el caso tuyo. Ahora, yendo otra vez al tema del consultorio, ¿no? Que es un tema que del otro lado hay muchos padres también mirando, familias. ¿Qué es lo que más te consultan hoy? Más allá de la época de lo que fuese. A ver, en el consultorio siempre tenemos como 2 clases para distinguirlos. Uno es la consulta que más nos gusta, que es el de el niño sano. O sea, un niño sano, seguir el crecimiento de un niño sano es extraordinario. Donde vos lo conocés desde que nace hasta que se va cuando tiene 16 años y vos seguiste la evolución con esa familia, con esa madre. Hay todo un camino hecho Y juntos. sí, cómo esa madre te transitó con vos 16 años y te entregó lo más precioso de su vida, que es su hijo. Entonces eso es una gran responsabilidad. Y ahí es el crecimiento desde el punto de vista médico, pero también es el crecimiento psicológico y emocional. Entonces, ¿cómo se le pone límites a un niño? ¿Cómo hago que sea más feliz? ¿Cómo le brindo recursos para que supere los berrinches? Esos son todos temas que eso es lo más lindo de la medicina, donde vos te formaste, donde cómo podés hacer que un niño y una familia sea más feliz, que una madre por ahí no tenga tantas angustias, que un padre cumpla su rol de padre. Entonces, eso es niño sano. ¿Y cómo podés hacerlo eso? Y ¿Cómo se con, logra con eso? magia, hoy en día con el tiempo que tenés, pero es ser consciente de que la familia nunca tuvo un hijo y no sabe
no sabe, entonces te dice, toma, ¿qué hago? Entonces vos de a poco le das autoestima, le das conocimiento. Por eso ahora hay mucho curso que se da como para tratar de informar. Y después tenés toda la enfermedad del chico que se enferma, el enfermo. Entonces ahí llega, bueno, ¿por qué? Porque tiene tos, porque tiene moco, porque tiene secreciones. Entonces todo eso es otro capítulo donde consultan a vos cuando tienen fiebre y los chicos tienen fiebre todo el tiempo, porque se van contagiando de... Y después tenés, bueno, un poco lo que son la alimentación, que es muy importante hoy en día, cómo tiene que comer. Otro tema de lo más grande es el sueño, el chico que no te duerme, no me duerme, te dice la mamá. Y él, como dije, el crecimiento y desarrollo. Entonces son como varias cosas. Y además vos tenés que estar preparado para un recién nacido o para un chico de 16. Sí, O sí, sea, cambia todo. todo. Ahora, ¿cómo te preparás vos, más allá que debe ser una gimnasia de todos los días, pero emocionalmente y la apertura esta que tenés de escuchar y de aprender también, ¿no? A ver, el médico tiene que, en cierto sentido, ser como el psicólogo, que escucha más de lo que habla. Pero eso es difícil para el ser humano. A nosotros nos gusta más hablar que escuchar. Ay, es verdad. Pero, a ver, la madre tiene un montón de inquietudes para decirnos junto con el padre y nosotros, escuchando, ya hacemos bien. Y, a ver, en la relación linda de médico-paciente, vos con la familia, vos llegás, por ejemplo, a un domicilio por una angustia que tienen los padres porque están enfermos hace 2 o 3 días y ya la sola presencia del médico tranquiliza si esa relación está todo bien. O sea, el médico también muchas veces cura con la palabra y con la Con presencia. la presencia. Aplaca un poco toda la situación. Sí. A ver, te voy a contar una anécdota. Mi jefe de residentes de cirugía era un muy jorobado. Si las residencias de cirugía te ponen guardias de castigo, maltrato a la mínima, a la máxima potencia. Esto te va dando hace 30 años. Sí. Era terrible. En cirugía entrábamos a las 5 de la mañana, nos íbamos a las 10 de la noche y 15 guardias castigo. O sea, hacíamos 15 guardias por mes más 15 que nos castigaban. Entonces vivíamos en el hospital. Y el jefe residente se va a hacer una pasantía a Estados Unidos. Y era muy duro, ¿viste? Esos médicos duros. Y tiene un accidente en moto. Y lo atienden en un hospital en Estados Unidos. Y él había estado acá de jefe residente, tenía también mucho recorrido en el hospital de clínicas. Y agarra y me dice, después de unos años me lo encuentro y me dice, Diego, le digo, contame tu accidente, qué jorobado. Y me dice, Diego, yo lo único que quería, estaba hecho de goma, pero lo único que quería es que alguien venga y me dé la mano. Entonces vos decís, wow, él, que era hiper duro, lo único que quería era que le den la mano. El tema de las caricias, el afecto y el estar encima generalmente excede todo tipo de cualquier consulta bien específica, ¿no? La parte humana, el calor ese, ¿no? Exacto, la persona antes que enfermo es persona y quiere que lo trates y que le brindes todo, porque no solo es, a ver, quiero el mejor médico, quiero el médico que me contenga, me escuche, me haga sentir bien, no esté apurado. ¿Viste que la mayoría de los médicos están apurados? Sí, sí, es una constante, pero bueno, tiene que ver con lo que vos contás también en el comienzo. Uno está atrás de toda una tarea ardua y con una situación compleja desde lo laboral. Ahora, volviendo y continuando con el tema de las familias. ¿Vos te das cuenta cuando hay una familia que no está bien, la pareja, y se lo trasladan al chico? ¿Cuánto tiene que ver también eso a la hora de que el niño llegue con un problema, con una patología, con algo? Bien, bueno, para todas las familias que te siguen acá, la clave siempre es el ejemplo. Nosotros recalcamos mucho que como ustedes sean y que sean las cosas que hagan, sus hijos van a ser muy parecidos. ¿Por qué? Porque los niños quieren ser parecidos a los padres. Para un niño, su papá es el ídolo. O sea, yo veo a mi papá y a mi mamá y digo, yo quiero ser como ellos. Por eso es tan importante lo que nosotros le decimos. A veces hay gente que le dice, bueno, pero no seas tonto. ¿Cómo? Eso es una daga al corazón para un niño. Le están diciendo tonto.
Entonces, el ejemplo es clave. Tenemos a lo largo de los años muchas parejas que se llevan mal y se separan. Ahora, para un niño que sus padres se separen es un gran dolor. Ahora, que se separen mal es un cuádruple dolor. Entonces, yo lo que trato de explicarles es que el chico entiende todo, sabe cómo se están llevando, saben, y si la separación es lógica, lo sufre mucho menos. Pero he tenido familias que trasladaron en sus hijos una pelea feroz y el chico sale muy lastimado. Entonces, siempre ellos nos ven actuar y quieren ser como nosotros. Entonces, nuestro mejor regalo y educación es ser lógicos, buenos, empáticos, comprensibles, con paciencia, porque todo eso es lo que le estamos enseñando. Y Argentina, que bueno, es difícil, un país difícil, la educación básica está ahí, en la familia, los primeros años de vida. El carácter se forma los primeros años de vida, con cómo lo trataron a ese niño y ese niño, si es un chico que recibió todo el afecto de los padres, de la importancia de los abuelos, que en la crianza, muchos se crían también con abuelos. Si ese chico se sintió amado y querido los primeros años, va para un lado. Si ese chico no se sintió muy querido, va para el otro. Entonces son cosas simples que, no, ¿qué tengo que hacer? ¿Un curso de cómo? No, no, es la cotidiana. Sentarme todos los días con él. Che, ¿a qué querés jugar hoy? Toma, te doy, yo siempre le digo, te doy 15 minutos, mira lo que digo, te doy 15 minutos para jugar a lo que vos quieras, todos los días de su vida. Entonces el pibe dice, me dio tiempo exclusivo, que hoy en Claro. día el tiempo exclusivo, 15 minutos, que parece, pero eso no es nada, casi nadie lo hace. Reloj, 15 minutos. Y después una pandemia, la pandemia dejó muchas secuelas que todavía se siguen viendo, ¿no? 2 años sin abrazar a un chico, para un chico fue una pesadilla. Y otra de las pandemias actuales lejos son las pantallas. La pantalla está destruyendo muchos vínculos y está destruyendo esa relación entre padres e hijos que miran una pantalla. Cuando vos ves el tiempo en pantalla de la gente, decís acá el mundo está haciendo al revés. ¿Qué pasa cuando uno va a almorzar o a cenar a algún lugar gastronómico y ve en distintas mesas a los niños muy pequeños ya con las tabletas para que los padres puedan comer tranquilos? Me imagino que es para eso. Ahora, ¿cuál es el impacto real que tiene eso? Nada, es muchísimo y feo. Se interviene un montón de áreas, las pantallas en los menores. Antes se decía menor de 1 año, después de 2, después de 6, que ya no pueden tener pantalla hasta los 6. ¿Por qué? Porque todo el cerebro está preparado no para eso. Entonces, todas las conexiones y las neuronas que forman todo lo que son las actitudes, los pensamientos, la emoción del chico se ven alterados. Desde la visión a la audición, a la postura, las manos, todo. Y sobre todo lo cognitivo. Entonces, nada. Yo creo que esa es la gran pandemia de hoy en día. Que va a generar trastornos enormes, los está generando. El otro día fui a visitar a mi hija que vive afuera y iba en el subte en un país de afuera. Y me senté en el subte y de 8 personas, 7 estaban con el celular así. Y digo, esto es todo el mundo. Y esto es vamos a ver cómo lo hacemos, porque va a generar otra cosa, va a generar otra mente. Claro. Mientras estoy tomando un rico café que me invitó acá el señor, el Diego Montes de Oca, médico argentino, muy rico, digo la verdad, el café. Bueno, Genial. Contame cuáles son las cosas que haces vos, las actividades fuera de tu vida cuando terminás la actividad de médico, qué te gusta hacer a vos, Diego persona. bueno, a mí me gusta mucho el tema deportivo. Ahora me estoy recuperando, pero a ver, el deporte es clave en la vida de un niño, en la vida de un adulto. Vos también sos deportista. Entonces, el deporte, a ver, hace poco investigaba, ¿no? ¿Qué es lo que nos da alegría? Entonces, esto para hablarlo con los padres y con las familias, ¿qué nos da alegría? Y la alegría proviene de una recompensa. O sea, uno cuando estudia el cerebro dice, che, ¿por qué me pongo alegre? No, porque en la evolución, si vos hacías ciertas cosas que
el único objetivo del cerebro es garantizar la supervivencia, te regalaba unos neurotransmisores, unas hormonas que te ponen contento. Digo, qué raro funciona el cerebro, pero es más o menos así. Entonces, el otro día pispeaba, bueno, mira, la alegría te la da comer bien, las relaciones sociales. Entonces, fíjate que las relaciones sociales es una recompensa que te da alegría, que te sirve para vivir más feliz. La música, la creatividad, el cumplir los objetivos. Entonces, a ver, yo creo que hoy en día nuestro cerebro nos hincha a veces y nos dice, tenés que subsistir. Y nosotros tenemos que decir, che, no, yo en realidad quiero ser feliz. Y esto empezó por las actividades. ¿Qué actividades me hacen feliz? Justamente la que leemos. Las actividades sociales, tu familia, comer, hacer deportes, cumplir los objetivos de tu trabajo. Entonces yo creo que eso, cuando la gente está ahí, que ¿cómo hago para en este mundo complicado ser tan feliz? Bueno, anda a buscar cosas básicas. Y es lo que uno busca, bueno, estar con la familia, hacer mucho deporte. Ahora volvió mi hijo más grande de afuera, que estaba viviendo afuera. Eso es una alegría. Fue gracioso porque yo tengo 3 hijos, de 29, de 28 y de 23, y el que más extrañó a mi hijo más grande fue el hermano. Y ahora desde que llegaron se van todos los días al jardín y juegan a fútbol solos. Vos decís, ver crecer a tus hijos siendo compañeros también es realmente una alegría. Eso te emociona. Y sí, eso te emociona, ¿no? Todo lo que tiene relación con tus hijos, con tu familia. Yo soy muy emocionero, soy así sensible, viste, llorás cuando ves películas. Pero, pero entender que la felicidad está en esos momentos, en los chiquititos, no en los grandes momentos, no, está en esas pequeñas cosas que a veces perdemos. Y una cosa de las que nos hace perder esos momentos es el celular. Es verdad. ¿Cuánto de vos pones en juego o en práctica en las consultas? De tu historia como Claro. niño. No, y un poco todo, porque uno es uno, yo no soy eso es que mezcla, bueno, uno mezcla lo laboral, no se mezcla lo laboral con lo personal, no, uno es uno y tiene su característica. A ver, me he hecho amigo de las madres de los pacientes. Entonces yo iba al domicilio y muchos me decían, vos estás loco, yo iba y abría la heladera. Yo voy al domicilio, che, son las 10 de la noche, no comí, Tengo hambre, ¿no? tengo hambre, le abría la heladera, che, tenés un pedazo de torta, mandame. Entonces, esa era la confianza de generar esa confianza, porque una madre te da tu hijo, entonces la confianza es toda. Entonces, una que si se dedica realmente 100% a su profesión, termina, hay chicos que han estado enfermos y uno los ha ayudado a salir y eso genera vínculos. La salud cuando está todo bien va por un lado, pero si hay alguien que por ahí no estuvo tan bien y vos lo ayudaste a que esté bien, genera vínculos enormes, genera muchas personas agradecidas. Y esto del agradecimiento, qué importante tenerlo como rutina para justamente también ser más feliz. La persona más agradecida es la más feliz también. Agradecerte por esta charla, por haberte sumado. La verdad que es un gran placer. Siempre tu mensaje llega a las familias, impacta porque es fundamental. Más allá de lo que pueden llegar a ser lo que tengan los niños en una consulta tradicional, todos estos temas humanos que son fundamentales. ¿Con quién te tomarías un café, más allá que no te gusta, o te gusta un té? No sé, con quién te gustaría tomarte un café de tu área, de tu especialidad, o alguien que vos digas, mira, a esta persona le quiero preguntar algo? A ver, si es de mi área, a ver, siempre aparece ahora en los reportajes a Favaloro que Sí, decía y esto. sí, sí. A grandes personajes de la medicina. Yo tuve un par de maestros. O sea, yo vi gente muy grosa en la medicina que por ahí ya no está. O médicos famosos. O me gusta los que construyeron cosas de la nada, los que fueron realmente pioneros. Pero yo te diría que el mensaje final es que el médico tiene que tener vocación esta de servicio. Tiene que pensar en sus pacientes y salirse de uno para entrar en la esfera del otro y hacerle bien. El médico es clave que tenga esa vocación de médico, no puede ser médico cualquiera. ¿Por qué? Porque necesita eso como mecanismo imprescindible para que le vaya bien y para justamente pensar en sus pacientes. El médico que piensa en sí mismo, estamos en el horno, tiene que pensar en sus pacientes. Y eso uno lo mama
en esos próceres que ve. A mí me encantan los famosos, entre comillas, y que han creado cosas, pero han creado cosas pensando en los pacientes. Por eso me viene Favaloro, porque él tuvo una formación con pacientes extraordinaria. Pero tengo muchos maestros de la medicina. Y en el ámbito global, y bueno, mis hijos son fanáticos de Messi, así que si uno pudiera hacer una entrevista, le diría una entrevista a Messi. Cómo fue su infancia, cómo es como padre, que parece muy buen padre. Claro. De los personajes públicos, ¿a quién lo ves? ¿Viste? Uno se muestra en todas las familias, que muchas veces las redes sociales se ven perfectas, ¿no? Pero ¿quién te genera alguna... Como quién, a o ver. ¿a quién te gustaría tener como familia para que lo puedas atender? No, no sé, yo creo que eso a veces he atendido muchos famosos por haber estado en la tele y esto y lo otro, pero no me gusta contar los pacientes No, no. famosos que he tenido, pero lo importante es siempre, yo creo, mantenerse lógico en la vida, ¿no? Por ser más famoso, ser más conocido, se te tienen que ir los humos a la cabeza. Vos valés lo que das, y eso no valés a veces el médico le gusta ensalzarse. No, vos valés lo que le das en esos pequeños momentos. A ver, yo en los reels que hago y en el contenido me meto en el lugar de la madre y digo, a ver, ¿qué estará necesitando? Y por ahí está necesitando en un reel que vos le digas, mamá, sos la mejor mamá del mundo. Y un mensaje tan simple. Y recibo cientos de mensajes diciendo, gracias, me hizo llorar, me aumentó mi autoestima. Y en todas las charlas que doy, para mí el objetivo más importante es que esa madre se empodere, que esa madre se crea la mejor mamá del mundo, que ese padre acompañe y esté y sea uno más en la crianza, no un invitado. Entonces, los consejos que vos ves es cómo hago para que una mamá y un padre, o todas las variantes que hay hoy en día, crean que son extraordinarios. Y ese para mí es el secreto y eso es lo que la gente busca hoy, porque hay tanta incertidumbre que necesitan esa reafirmación de que vos sos la mejor mamá y papá y abuela y tío y lo que sea del mundo. Genial, la verdad que buenísimo. Diego, gracias por Bueno, haberte sumado, ¿eh? Ha sido un gran saludos a placer. toda la gente de Punta del Este, vamos a ir a Sí, sí, visitarlos por allá. obviamente, y a todos ustedes, como siempre, en la tarde de hoy compartimos una linda charla con un buen café, tranquilos, distendidos. El domingo es un día ideal para pasarla súper bien con el doctor médico argentino Diego Montes de Oca. Los espero, semana que viene a las 5 de la tarde seguimos más acá con el cafecito en la mano, Bien. un café con Nico. Chau, chau.